Existía una sola regla, una única y simple prohibición: nunca la abras. Pero, ¿qué es lo que más deseamos hacer cuando algo nos está estrictamente vedado? Esta es la historia de Pandora, de la caja que contenía todos los males del mundo, y de un solo momento de debilidad que cambió el destino de la humanidad para siempre. Pero esto no es solo un mito sobre una caja, es una advertencia eterna sobre los límites de la ambición humana y la semilla de todos nuestros males. ¿Estáis listos para descubrir la verdad? Para entender por qué una simple caja se convirtió en la mayor condena para la humanidad, debemos remontarnos al origen del conflicto. Todo comenzó, no con Pandora, sino con un acto de rebelión, el del titán Prometeo. Zeus: Prometeo, ¿cómo te atreves a robarme el fuego sagrado? El fuego es solo para los dioses. Prometeo, cuyo nombre significa el que ve antes, amaba a los humanos. Los veía tiritando en la oscuridad, vulnerable ante las bestias, y su corazón se llenó de piedad. Así que, desafiando la voluntad de Zeus, robó una chispa del carro del dios Sol, Helios, la escondió en un tallo de hinojo hueco y se la entregó a la humanidad. Este simple acto cambió todo. El fuego les dio calor, permitió cocinar alimentos, forjar herramientas y metales y alejar a las criaturas de la noche. Pero sobre todo, les dio conocimiento, y para Zeus, esto era una afrenta imperdonable. El orden natural había sido violado. Zeus: si tanto amas a esas criaturas débiles, les daré un regalo, uno que ellos mismos recibirán con alegría, pero que contendrá su propia perdición. Un regalo que no pueden rechazar. Y así, la venganza de Zeus tomó forma. No sería un castigo directo con rayos y truenos. No, sería mucho más sutil, más cruel. Sería un castigo con forma de belleza irresistible. Reunió a los demás dioses olímpicos para crear a la primera mujer mortal. Hefesto, el dios herrero, tomó arcilla y la mezcló con agua de los ríos para moldear una figura de una belleza sobrenatural. Atenea, la diosa de la sabiduría, le infundió gracia, le enseñó las artes domésticas y le vistió con un resplandeciente manto plateado. Afrodita le concedió una belleza que volvería loco a cualquier hombre y una seducción irresistible. Hermes, el mensajero, por órdenes de Zeus, le dio su toque final y más peligroso: una mente astuta y un corazón mentiroso y tramposo. Le infundió la curiosidad y la persuasión. La llamaron Pandora, que significa la que tiene todos los dones. Pero era un regalo envenenado, la personificación de la venganza de los dioses. Zeus entonces pidió a Hefesto que forjara algo más, no una caja, sino una vasija o ánfora grande, de cerámica robusta y con una tapa pesada. Dentro de ella, encerró a todos los males que hasta entonces eran desconocidos para la humanidad: la enfermedad, la vejez, la locura, la tristeza, el vicio, la pasión, la pobreza, el hambre y el trabajo. Cada uno era un espíritu oscuro y silencioso, esperando su momento para escapar. Pandora, con su belleza divina y su don de la palabra, fue enviada a la tierra como un regalo para Epimeteo, el hermano de Prometeo, cuyo nombre significa el que ve después, el que reflexiona demasiado tarde. Prometeo: hermano, no aceptes ningún regalo de Zeus. Desconfía de su generosidad. Pero Epimeteo, hechizado por la incomparable belleza de Pandora, olvidó por completo la advertencia de su hermano. La recibió con los brazos abiertos, la aceptó como su esposa, y así, el escenario estaba listo. La bomba de relojería, en el corazón mismo del hogar de la humanidad. La vasija, colocada en un rincón de su nueva casa, esperaba. Solo hacía falta una chispa para desatar el caos. La vida con Pandora era, al principio, una bendición para Epimeteo. Su hogar estaba lleno de belleza y alegría. Sin embargo, había una presencia constante que perturbaba esa felicidad: la gran vasija de arcilla que Zeus había enviado con ella. No pasaba un día sin que Pandora no la mirara.
sintiendo cómo su curiosidad crecía como una enredadera en su pecho. Pandora, ¿qué secretos guardará? ¿Por qué me fue entregada con una advertencia tan severa? ¿Joyas? ¿Riquezas de los dioses? ¿O algo más? Epimeteo, al notar su obsesión, intentaba disuadirla. Epimeteo, querida, prométeme que no pondrás tus manos en esa vasija. Mi hermano Prometeo nos advirtió. Algunos regalos de los dioses son mejores dejarlos sin abrir, pero la semilla de la curiosidad, plantada por el propio Hermes, ya había echado raíces demasiado profundas. La vasija parecía llamarla, susurrarle en su mente. ¿Cómo podía contener todos los males del mundo una simple ánfora? Le parecía una exageración, un cuento para asustar a los niños. Un día, mientras la luz del atardecer se filtraba por la ventana e iluminaba la tapa de la vasija, no pudo resistirlo más. La tentación era demasiado poderosa. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba, como si estuviera hechizada. Pandora, solo una mirada, una rápida mirada no hará daño a nadie. Debo saber qué hay dentro. Con manos que apenas podía controlar, alcanzó la pesada tapa. La respiración entrecortada, la conciencia nublada por una necesidad insaciable de saber, ejerció toda su fuerza y la corrió solo un poco. Solo un pequeño espacio, lo suficiente para que algo pudiera escapar. Ese pequeño espacio fue como romper un dique. No fue la luz lo que salió, sino una oscuridad palpable, un frío que heló el aire mismo de la habitación. Un susurro siseante, un clamor de 1000 voces angustiadas llenó la estancia de repente. No eran criaturas físicas, sino espectros, esencias malignas que se liberaban en un torbellino de miseria. La enfermedad, como un vapor verde y fétido, salió primero, seguida por la tristeza, un manto gris que ahogaba el corazón. La vejez llegó con un suspiro de huesos que crujían, y el hambre con un gruñido desesperante. La guerra, la locura, el vicio, todos los males que Zeus había encerrado se derramaron en el mundo, infectando el aire, el agua y los sueños de todos los mortales. Pandora, paralizada por el horror, apenas pudo reaccionar. Lo que había dentro no era un tesoro, sino una pesadilla hecha realidad. El mundo acababa de cambiar para siempre. Una paz primordial se había quebrado. Pandora, al fin consciente de la monstruosidad que había liberado, retrocedió horrorizada, sus manos volando hacia su boca para ahogar un grito. Pero ya era demasiado tarde. Los males no se dispersaron en silencio. Se esparcieron como un humo venenoso sobre la tierra, infiltrándose en cada rincón, en cada corazón humano. Donde antes solo había vigor, ahora aparecía la enfermedad. Donde reinaba la alegría, se instalaba la tristeza. La confianza dio paso a la traición, y la juventud eterna de la raza de oro comenzó a marchitarse hacia la vejez. El trabajo y el hambre se convirtieron en sombras constantes de la vida humana. Pandora, ¿qué he hecho? Epimeteo, perdóname, Epimeteo. La advertencia de mi hermano. Lo hemos desoído. Mira lo que has hecho. El horror y la desesperación se apoderaron de ellos. Escucharon los primeros gritos de dolor desde una aldea cercana. Vieron cómo el color se drenaba del mundo, reemplazado por una palidez grisácea. Era el sonido y la visión de un paraíso perdido. En su pánico, Pandora corrió hacia la vasija para intentar cerrarla, para empujar los males de vuelta al interior. Sin embargo, en el momento en que la pesada tapa se selló de nuevo contra la arcilla, un último sonido emergió del interior. No era un susurro siniestro ni un gruñido de dolor. Era un leve y delicado aleteo, como el de las alas de una mariposa. Una cálida y tranquilizadora luz, tenue pero inquebrantable, emanó de una pequeña grieta. Era un contraste tan radical con la oscuridad que había precedido que Both, Pandora y Epimeteo se quedaron mirándola, hipnotizados. Era la esperanza. Zeus, en su infinita sabiduría, o quizás en su última burla, había decidido encerrarla también en el fondo de la vasija. No era un mal,
sino el único consuelo, la única herramienta que la humanidad tendría para enfrentar el nuevo y terrible mundo que ahora habitaba. La esperanza no salió volando. Se quedó allí, latiendo suavemente dentro de la vasija cerrada, un recordatorio eterno de que, incluso en la más profunda de las miserias, no todo estaba perdido. La humanidad había caído de la inocencia a un mundo de sombras. Los días que siguieron a la apertura de la vasija fueron un largo y amargo aprendizaje del dolor. Pandora y Epimeteo, atormentados por la culpa, se convirtieron en los primeros testigos de la nueva condición mortal. Vieron cómo sus vecinos, antes fuertes y saludables, eran consumidos por fiebres desconocidas. Observaron cómo las disputas por recursos escasos, ahora contaminados por el hambre y la pobreza, se convertían en los primeros conflictos violentos. La muerte, que antes llegaba como un sueño pacífico, al final de una vida larga y plena, ahora acechaba en cada esquina, rápida y cruel. Pandora. Este es el legado que le he dejado al mundo. Mi curiosidad nos ha condenado a todos. Epimeteo. No solo tu curiosidad, sino mi imprudencia. Yo debí haber escondido o destruido esa vasija. Ambos hemos fallado, pero en medio de la desolación, un pequeño consuelo comenzó a brotar, muy lentamente, en sus corazones. Era el recuerdo de esa última luz, del tenue aleteo que había quedado atrapado dentro. La esperanza. No podía curar las enfermedades, ni devolver la juventud perdida. No podía llenar los estómagos vacíos, ni detener las guerras, pero les daba la fuerza para levantarse cada mañana. Les recordaba que, aunque el mundo estaba roto, no estaba acabado. Los impulsaba a buscar hierbas para sanar, a sembrar semillas contra el hambre, a perdonar en medio del rencor. La vasija, ahora sellada para siempre, ya no era un objeto de tentación. Se había transformado en un símbolo sombrío. Dentro de ella, la esperanza permanecía como la última y más poderosa de las dotes de Pandora, la única que no había sido liberada de forma catastrófica, sino que se guardaba como un tesoro para ser encontrado en el corazón humano. La pareja, unida por la culpa compartida pero también por una resiliencia recién descubierta, decidió no dejarse vencer. Tendrían hijos. Una nueva generación que nacería en este mundo imperfecto, y les enseñarían a vivir en él. Les contarían la historia de la vasija, no solo como una advertencia sobre la curiosidad, sino como una lección sobre la capacidad de resistir. Y así, la vida continuó, más dura, ciertamente, llena de obstáculos que antes no existían, pero la chispa de la esperanza, ahora encendida en el pecho de la humanidad, aseguró que la llama de la civilización no se extinguiera por completo. La vasija de Pandora no fue solo un evento aislado, sino el punto de inflexión que definió la esencia misma de la condición humana. En los años y siglos que siguieron, la humanidad aprendió a caminar en este nuevo mundo. Un mundo donde la luz y la sombra ahora coexistían en un frágil equilibrio. La liberación de los males no había destruido a la humanidad, sino que la había forjado de manera diferente, más resistente pero también más consciente de su propia vulnerabilidad. Pandora y Epimeteo, cargando con el peso de su error, se convirtieron en los guías de esta nueva era. Su hogar se transformó en un refugio para aquellos que buscaban consuelo, y su historia se transmitió de padres a hijos como la gran advertencia y la gran lección. No ocultaron su culpa, sino que la utilizaron como ejemplo para enseñar sobre las consecuencias de las acciones y la importancia de la sabiduría frente a la tentación. Pandora. Cada día veo el dolor en los ojos de nuestra gente y recuerdo que yo fui la causa, pero huir de esta verdad no aliviará el sufrimiento. Solo enfrentándola, aceptándola, podemos encontrar la forma de seguir adelante. Epimeteo. Mi hermano Prometeo nos advirtió porque preveía el orgullo y la curiosidad ciegas. Ahora debemos nosotros prever las consecuencias de cada elección, por pequeña que parezca. La pareja dedicó sus vidas a mitigar, en la medida de lo posible, los males que se habían liberado. Pandora, dotada con los conocimientos de Atenea, se convirtió en una sanadora, experimentando con hierbas y remedios para combatir la enfermedad. Aprendió a identificar las plantas que aliviaban la fiebre,
a preparar ungüentos para las heridas y a reconfortar a los moribundos. Aunque no podía derrotar por completo al mal, podía ofrecer alivio. Un pequeño acto de redención por cada vida que ayudaba. Epimeteo, por su parte, utilizó su fuerza y su nueva y dolorosa perspicacia para enseñar a los humanos a defenderse de los demás males. Organizó a las comunidades para almacenar grano y prepararse para las épocas de hambre, una práctica que se convirtió en la base de la agricultura planificada. Mediante la razón y la previsión, intentaron contrarrestar la pobreza y el trabajo extenuante, transformándolos en esfuerzos comunitarios con un propósito. Pero, ¿y la esperanza? Aquel último y misterioso don se convirtió en el pilar central de la nueva psique humana. La vasija, ahora guardada en un lugar seguro y visible para todos, era un recordatorio constante. La gente comprendió que la esperanza no era una garantía de que todo saldría bien, sino la fortaleza interna para enfrentar los tiempos en que las cosas salían mal. Era lo que impulsaba a la madre a cantarle a su hijo enfermo, al granjero a sembrar de nuevo después de una cosecha perdida, y a los amantes a prometerse fidelidad en un mundo lleno de incertidumbre. La historia de Pandora se entrelazó con la de Prometeo, formando un solo y gran mito fundacional. Prometeo, el que ve antes, había dado a la humanidad la tecnología y la chispa del progreso. Pandora, sin quererlo, les había dado la resiliencia y la profundidad emocional. Juntas, estas dos narrativas explicaban por qué la vida humana era una paradoja, una lucha constante contra el sufrimiento, pero impulsada por una inventiva incansable y una esperanza inquebrantable. Con el tiempo, Pandora y Epimeteo tuvieron una hija, a quien llamaron Pirra, la de pelo color de fuego. Pirra creció en este mundo dual, sabiendo tanto del dolor como de la esperanza. Su propia historia se uniría más tarde a la de Deucalión, el hijo de Prometeo, cuando los dioses enviaron el gran diluvio para purgar la humanidad corrupta. Ellos dos, los únicos supervivientes, se convertirían en los progenitores de una nueva raza humana. Una raza nacida desde el principio con la sabiduría de los errores pasados y la capacidad de esperar un futuro mejor. La vasija de Pandora, por tanto, no era simplemente un recipiente de males, era un símbolo de la caja de Pandora que cada ser humano lleva dentro. En nuestro interior yacen todos los males potenciales, la envidia, la ira, la desesperación. Pero en el fondo, en el lugar más protegido, reside también la esperanza. La elección de abrir esa caja o mantenerla cerrada, de alimentar los males o aferrarse a la esperanza, es la elección fundamental que define nuestras vidas. La leyenda perdura no como un simple cuento moralizante, sino como una profunda verdad psicológica y existencial. Nos recuerda que el conocimiento y el progreso conllevan responsabilidad y consecuencias imprevistas, y que, ante el sufrimiento que inevitablemente sigue, solo la esperanza, esa frágil pero persistente luz en el fondo de nuestro ser, nos da el valor para reconstruir, para amar y para continuar. Y así, el mito de Pandora se convirtió en un eco eterno a través de los siglos, una respuesta a la pregunta de por qué el mal existe en el mundo, y un testimonio del indomable espíritu humano que, incluso en la más oscura de las noches, se atreve a anhelar el amanecer.